¿Bajo qué condiciones una actitud llega a convertirse en conducta? Esta es una pregunta interesante, pues tanto por el lado académico como por el lado anecdótico existen indicios de que las actitudes no siempre se traducen en conducta. Por el lado académico existen investigaciones, sobre todo hasta los años 70 del siglo pasado, que indicaban que las personas muchas veces no permiten que sus actitudes influyan demasiado en su conducta real. En especial, un estudio clásico realizado por Lapierre en 1934 demostró que las personas pueden afirmar que tienen ciertas actitudes, pero de ahí a dejar que esas actitudes dictaminen su conducta de modo directo y sencillo, hay un considerable trecho. Por el lado anecdótico, todos sabemos que muchas veces la actitud que tenemos hacia algo o hacia alguien no nos lleva necesariamente a expresarla de modo abierto. Habiendo dicho esto, ¿qué factores hacen que una actitud se traduzca en conducta real con mayor probabilidad? Uno de ellos es lo que los psicólogos sociales llaman limitantes o restricciones de la situación. Por ejemplo, puede que tú tengas una actitud muy desfavorable hacia las personas homosexuales, pero si trabajas como cajera en una cadena de autoservicio y eventualmente varias de esas personas se acercan a pagar a tu caja, dudo mucho que te negaras a cobrarles, incluso si eso es lo que en el fondo querrías hacer. Simplemente iría en contra de tus funciones y sería extremadamente difícil sustentar tu conducta ante el administrador de la tienda. Hay, por lo tanto, una restricción a tu conducta, que no proviene de ti, sino de la situación en la que te encuentras. Otra de las restricciones es la llamada deseabilidad social. La deseabilidad social consiste en la tendencia que tienen casi todas las personas a comportarse del modo en que uno piensa que los demás esperan. Por ejemplo, cuando alguien nos saluda con la frase ¿cómo estás?, se espera que uno responda muy bien, gracias, sin que importe si realmente estamos sintiéndonos bien o no. Esto pasa en varios escenarios muy reales. Por ejemplo, cuando los psicólogos sociales intentan medir la actitud de los empleados hacia su empresa, muchos de ellos tenderán a decir maravillas de esta, no porque realmente sea lo que sienten, sino porque piensan que hablar bien de la organización donde uno trabaja es algo que los demás esperan y que se vería muy mal que alguien emita juicios negativos de su propio lugar de trabajo. Otro ejemplo, bueno, pues resulta que muchas personas adultas tienden a tener una actitud desfavorable hacia los niños pequeños, porque generalmente los niños requieren mucha atención, son proclives a accidentes y no respetan muchas normas sociales. Sin embargo, se espera que un adulto siempre tenga una sonrisa en los labios cuando le habla a un niño, y se considera que un adulto no debe perder nunca la paciencia con ellos. En este caso, el adulto tiene una actitud desfavorable hacia los niños pequeños, pero aún así a menudo no puede traducirla en conducta efectiva, en este caso por temor a las secuelas sociales de su conducta, como por ejemplo ser mal visto por las personas que lo rodean. Pero existen aspectos que provienen de las actitudes mismas y que impiden o favorecen, según el caso, su expresión directa en conducta real. El primero de ellos es el origen de la actitud. Anteriormente afirmamos que existen actitudes que surgen de la experiencia directa de la persona y otra que surgen a resultas de su tipo de educación o del aprendizaje observacional. Se ha hallado que una actitud basada en experiencia personal directa tiende a convertirse en conducta real con mayor facilidad que una actitud nacida de modo indirecto. Por ejemplo, si alguien tiene una actitud negativa hacia los chifas porque más de una vez terminó intoxicado por haber comido en ellos, tenderá a expresar tal actitud en conducta concreta, en este caso, evitando ir a un chifa a comer. En cambio, si su actitud negativa hacia los chifas es resultado de comentarios oídos a terceras personas o de una noticia leída en un periódico, es menos probable que, por ejemplo, rechace una invitación a comer solo porque se trata de comida china. Otro elemento fundamental es qué tan fuerte es la actitud de la persona. La fuerza de una actitud depende de los factores siguientes.
Primero, ¿qué tan intensa es la reacción emocional que me genera el objeto de la actitud? Por ejemplo, una vez tuve un jefe que tenía una actitud muy favorable hacia las personas afroperuanas, porque de niño fue amamantado y prácticamente criado por una ama negra. Podría decirse que esta persona tenía una actitud intensamente favorable hacia las personas negras. Segundo, ¿qué tan importante es la actitud para la persona? Por ejemplo, si alguien se ve a sí mismo como un intelectual, es probable que su actitud hacia, digamos, los libros de Vargas Llosa se convierta más fácilmente en conducta concreta, por ejemplo, en una defensa apasionada, que si se trata de una persona que no se considera intelectual y que por lo tanto puede callar su actitud hacia Vargas Llosa con mayor facilidad si es que considera que no es conveniente expresarla en un momento dado. Esto también sucedió, por ejemplo, como ya hemos visto en un video anterior, en el caso de Iván Tais. Por alguna razón, muchos compatriotas sienten que su orgullo nacional como peruanos depende de que todos acepten que la comida peruana es deliciosa, y por lo tanto convierten esa actitud favorable hacia nuestra comida en conducta con una gran facilidad. En el caso de Tais, lo hicieron insultándolo y rechazando sus declaraciones por doquier. Otra característica que hace que una actitud sea más importante para alguien es lo que en psicología social se llama interés concedido, que significa, en otras palabras, qué tanto me puede afectar a mí como individuo. Por ejemplo, para una mujer la actitud hacia los hombres sexistas es probablemente mucho más importante que para un hombre, aun si éste concuerda con la posición antisexista. Lo que sucede es que simplemente cuando una actitud me toca personalmente se vuelve más importante para mí. La actitud favorable ante todo lo que sea peruano puede no afectarme demasiado si me encuentro viviendo en Lima, pero lo más seguro es que se vuelva más importante si es que me mudo al extranjero. Por último, en tercer lugar, es más probable que una actitud influya en mi conducta si es que coincide con el nivel de especificidad que la conducta tendría. Esto es un poco abstracto, así que trataré de explicarlo con un ejemplo bien concreto. Tu conducta en la procesión del Señor de los Milagros va a depender más de tu actitud hacia las procesiones que de tu actitud hacia el catolicismo. Tu conducta hacia el fujimorismo, es decir, votar o no por candidatos fujimoristas cuando estos se presentan a elecciones, va a depender más de tu actitud hacia el gobierno de Alberto Fujimori que de tu actitud hacia los partidos conservadores de derecha en general. Lo que quiero decir es que para que tu actitud se traduzca en conducta, ambas deben estar en el mismo nivel de especificidad. Cuando hablamos de una procesión, la conducta hacia la actitud hacia las procesiones es más específica que la actitud hacia el catolicismo en general. Repito, cuando hablamos de una procesión, la actitud hacia las procesiones es más específica que la actitud hacia el catolicismo en general. Esto tal vez es más claro si piensas que una persona puede perfectamente tener una actitud favorable al catolicismo, pero aún así puede estar en contra de la procesión del Señor de los Milagros. Y una persona puede estar a favor de los partidos conservadores de derecha y aún así estar en contra del fujimorismo. Bueno, hasta aquí llegó, al menos por el momento, nuestro breve análisis acerca de bajo qué condiciones una actitud influye en nuestra conducta. En el episodio siguiente nos dedicaremos a conversar acerca de cómo cambiar las actitudes, es decir, acerca de la persuasión.